Bien, pues estamos ya en la recta final de nuestro programa de hoy, en la zona mixta, y bueno, hay cosas que dirige el Espíritu Santo. Llevamos toda la mañana hablando del amor y vamos a seguir hablando del amor a través de esa epístola en 1 Corintios 13. Es decirte, Juanfra, que me ha gustado mucho las versiones que hoy nos has puesto de esta canción, con un mensaje que a mí me toca y me llama mucho, que lo repite continuamente en la música, es: cuánto me has amado a pesar de mí. Y cuánto nos ha amado Dios a pesar de lo que somos, a pesar de cómo somos. Cuánto amor derrama, derrocha y sobreabunda Dios en cada una de nuestras vidas. Llegamos a esta zona final en la que Katy nos hacía una invitación para unir esa 1 Corintios 13 con la época de duelo. A mí me ha gustado mucho una frase que ponía al principio, que decía: cuando la vida ya no es perfecta, ¿verdad? Y a mí me surgió algo en la cabeza: ¿hay algún momento en que la vida es perfecta? Porque me parece a mí que si pensamos así somos muy optimistas. Esta vida no es perfecta. Vivimos en medio de una guerra, en medio del campo de batalla creado por el enemigo, y no hay ningún momento en que nuestra vida es perfecta. La vida es una continua lucha en la cual continuamente vamos teniendo pérdidas materiales, temporales y emocionales. Todo lo que tenemos se nos escapa entre los dedos. Había una frase que ha citado ella que decía: trata todo lo que tienes como si fuera porcelana, porque un día todo lo que tienes desaparecerá. Y es así. Nuestra salud, nuestros familiares, nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestras posesiones, todo lo vamos perdiendo por el camino. Pero si este mensaje os parece que es triste, estáis equivocados, porque lo mejor está por venir. Eso que todo desaparecerá, un día nos va a ser devuelto, justamente en base a lo que vamos a hablar, en base a que tenemos un Dios que nos ama, con un amor que es inexplicable, que nunca deja de ser, con un amor que es innegable. Algún día todo, absolutamente todo, nos será devuelto. Bueno, compañeros, vamos a empezar con esa primera aproximación, así que vamos a empezar. Ahora voy a empezar por José. Para cambiar. Pues yo no quiero que me devuelvan nada, ¿eh? Ya te lo digo, a mí que me lo den nuevo, porque yo espero cielos nuevos y tierra nueva. Y mira, a mí que no me devuelvan nada. Yo confío en la provisión del Señor, que seguro que es mucho mejor que lo que yo tenía. Pero te entiendo, ¿eh? Entiendo perfectamente lo que querías decir. Ok, pero seguro que familiares y la juventud, las fuerzas, que nos renueven. Sí, vale, de acuerdo. Pero yo creo que ni siquiera la juventud y las fuerzas podrán ser equiparables a lo que tengamos, ni siquiera eso. Y los familiares también, la versión 2.0. Todo mejorado, todo mejor. Todo mejor. Por eso te digo que no me devuelvan, que me den lo que Dios quiere tener. Y eso yo creo que también es un llamado a lo que, bueno, pues a esta manera de comportarnos que tenemos con las cosas que nos rodean, ¿no? Que las queremos como nuestras para nosotros, y que luego sentimos una gran pérdida y un gran luto cuando las perdemos, y tenemos que tener puesto en perspectiva que las cosas de Dios son eternas, que estamos aquí, como bien decíais también, en una guerra, que estamos en un territorio que nos es hostil, y que solamente es posible transitar por esta vida marcando diferencias y haciendo una diferencia también en nuestra propia vida si transitamos con amor. Si a todo lo que hacemos está inspirado en el amor, y en el amor de Cristo hacia nosotros y de nosotros por los demás. Yo creo que esa es la gran diferencia. Transitar con desapego a lo material, sabiendo que todo, como bien decíais al principio, todo se va a quedar aquí. Y yo creo que esa es una manera diferente de ver la vida
yo creo que una manera más, no sé, más práctica, quisiera yo decir, que tengo que aprender a hacerlo, ¿eh? O sea, no estoy hablando de decir, no, yo lo tengo y tomad nota de cómo lo estoy haciendo yo. No, no, ni mucho menos. Y mucho más sana. Vamos a saludar a Katy, bienvenida al estudio. Y seguimos, Esther, esa primera aproximación. Uh-huh. Pues gracias, Katy, por la reflexión y además por llevarnos a unas cuantas reflexiones pues que enlazan lo que estamos comentando también, lo comentábamos ahora, ¿no? Con la escuela sabática, con las relaciones, ¿verdad? Con la dimensión horizontal, que sigue siendo nuestra gran asignatura pendiente, la mía, y la de todos, porque nos amamos poco y nos amamos bastante mal. Y, ¿sabes? Yo te pediría que para una próxima vez, por favor, ahondes en la cuestión de los instrumentos. Y a lo mejor podamos buscar el argumento musical también para que lo que nos has contado, porque me diste una primera idea muy interesante, muy chula. Tú hablabas de ese amor que si no es como un instrumento que retiñe, que resuena, ¿verdad? Y yo noté cuando tú estabas hablando un instrumento que desafina. A mí, que me gusta mucho la música, algo que llevo muy mal es la voz desafinada y el instrumento desafinado. Es una sensación muy incómoda. Y cuando la Biblia nos recuerda que un amor que no es, o sea, el amor que no es amor, es como un instrumento que desafina, es algo que me invita a pensar en cómo buscar la armonía, en cómo buscar la afinación, en cómo trabajar el que mi amor no desafine, ¿sabes? Y me recordaste una frase muy bonita de un amigo recientemente desaparecido, recientemente fallecido, que era un conocido publicista gallego, y bueno, que se hizo muy famoso a nivel España, además de por su trabajo como publicista, porque fue un activista en pro de las personas con enfermedades mentales. Él padecía un trastorno bipolar y bueno, pues fue la cara de algún colectivo que trabajaba precisamente en pro de que no hubiera estigmas y de que no se tratara a los enfermos mentales de forma despectiva. Y él tiene una frase preciosa que habla precisamente de esto. Él dijo una vez, se llama Carlos Mañas: vivimos en una sociedad que desafina, que interpreta a los demás y los entiende muy poco. Y siempre me ha parecido una idea muy bonita el pensar en, efectivamente, qué hacer para no desafinar, qué hacer para que ese instrumento que yo estoy tocando, que pueda estar tocando, sea un instrumento que dé una bonita melodía, que sea algo bonito, que sea algo que llene el entorno. Así que gracias por la reflexión, me recordaste estas palabras de Carlos. Y de verdad que espero que en una próxima, por favor, tires por la idea de los instrumentos, porque me parece una idea muy bonita a la que buscarle, ¿sabes?, juego, siguiendo tu argumentación. Te la agradezco. Muchas gracias. Acércate. Sí, muchas gracias. ¿Cómo Esther. Esther. Sí. Encantada. Vamos a ver. Yo hablé de ese texto porque en el griego original dice, como más o menos así el refranero español que dice, mucho ruido y pocas nueces. Pocas nueces. Entonces sí. Dije, bueno, ¿cómo voy a introducir esto? Porque yo, claro, tengo que facilitar el lenguaje, porque en griego es otra historia. Entonces yo tengo que llegar, ¿no?, a los que me escuchen. Y sí, yo también toco el violín, me encanta. Pero fíjate con lo que decías de desafinar. Lo que Pablo quería decir a esta gente, a estas personas, era que busquen un ideal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo más alto que ellos querían? Eran los dones, porque en el capítulo 12 y en el capítulo 14 también habla acerca de otros dones, ¿no? Pero en el 13 es como desarrollar un poco este don, que es mucho más importante. Muy bien. Juanfra. Pues a mí darte también las gracias, Katy, por pasarte con nosotros y estar ahora haciendo este balance y destacar lo principal de lo que has compartido con nosotros hace un rato. Nunca se me había ocurrido relacionar 1 Corintios 13 con el duelo. No sé, uno tiene tendencia a ver 1 Corintios 13 con el amor, no sé, amor de pareja o amor de una amistad muy profunda, ¿no? Pero con la pérdida. No se me había ocurrido relacionar que cuando tenemos esa
pasamos por esa situación y por ese trago de sentir una pérdida muy dolorosa, pues recurrir a 1 Corintios 13 como un bálsamo, ¿no? Y me ha parecido, no sé, a mí a lo mejor no se me había ocurrido y me ha parecido muy interesante porque yo te quería preguntar, aprovechando que estás aquí, que podría ser otro avance para o lo que a mí me ha sugerido la Iglesia como esa comunidad, ¿no? Para acompañar como una comunidad terapéutica. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto estamos preparados para estar al lado de otro hermano que está atravesando por una situación tan así? Si te parece a ti que crear ese espacio o que cada uno pues tiene que buscárselas como pueda. Bueno, bueno, vamos a ver cómo lo explico. Lo decía tu esposa esta mañana, hablando acerca de eso. Creo que primeramente nosotros tenemos que tener paz para poder ser ese bálsamo para otros. ¿Sabes? Estuve hablando con, no sé hacia dónde mirar, vale, tranquila, la cámara, no sé. Hablando con mucha gente de Murcia. Claro, yo vengo de Inglaterra, ¿vale? Entonces allí es otro mundo, otra cultura, otra historia. Allí también, claro, que hay dolor y duelo y todo esto. Pero cuando llegué aquí a Murcia me dio la sensación de que había mucha gente que sufría. He hablado con mucha gente de la iglesia y bueno, y pensé, ¿qué puedo yo preparar para esta iglesia? ¿Qué tema puedo yo, qué de bueno puedo hacer? Y así fue como surgió, lo del duelo. Hice, como dije antes, años en la carrera de teología, psicología, y entonces fue una simbiosis. Dije, bueno, pues esto lo voy a enfocar así y eso es todo. Quizá en ese duelo, intentando hilar con lo que estás diciendo, y en esos ideales que Pablo intenta transmitir a los cristianos, en cualquier situación en la que yo sufro, tengo que ver esa relación de Jesús conmigo. Yo no lo veo esto tanto como una relación de pareja, Corintios 13. Sí, no sé, a mí... Sino más bien de Dios conmigo, en la cual se me habla de ese amor con el que Dios me trata, un amor que dice en Corintios, un amor que es, un amor que no es, un amor que se describe con el todo y con el nunca, que son palabras que no utilizamos. Los tiempos verbales. Sí. Y cuando yo hablo de lo que ocurre en mi vida, cuando yo me siento dolido, cuando yo me siento que parece que Dios no está en ningún sitio, es cuando yo tengo que acudir aquí para decirme que Dios, cuando se relaciona conmigo, Él lo hace de una forma sufrido. Dios me sufre, ¿vale? Dios es benigno. Dios no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, ¿verdad? Esto a veces nos cuesta. ¿Por qué Dios me ha hecho esto? ¿No habéis oído esa frase nunca? Sí. Bueno, pues Dios, el amor no hace nada indebido. Ese amor con que Dios me trata no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si nos leyéramos esos 15 tiempos verbales de los que nos has hablado, nos ayudan a entender en mi proceso particular de duelo, y no se me tiene que morir un familiar, a veces hay duelos por situaciones muy distintas, cómo me está tratando Dios. Y veré ese amor auténtico en el que Dios me trata, ese amor que no lo hace para sí, sino para mí. Y entonces descubro ese Dios que es donde Pablo me quiere llevar. Es que un duelo es mucho más que eso, mucho más que se te muera un ser querido. El abandono de tu pareja, pierdes tu casa, tu trabajo. Son muchas cosas en las que estás, piensas, ¿qué hago ahora? Y necesitas un punto de inflexión. Y creo que eso es lo que Pablo lleva un poco a los cristianos, como tú decías antes. Es un poco el enfocar, porque era muy fácil decir, oye, Dios es amor, Jesús es amor, ya está. No. Pablo desglosa. Pablo va más allá. Me gusta cómo lo ilustra, sí. Y ahora esto nos lleva a la segunda parte de la que hablaba José. Si Dios me trata así, ¿verdad? Si en esa relación vertical Dios me trata así, tengo que aprender a tratar en la relación horizontal. Y tengo que aprender yo a tratar
con esta clase de amor, que eso es lo realmente complicado, ¿verdad? Porque que Dios me trate con un amor perfecto, yo lo tengo claro. Ahora, lo que es, por lo menos para mí, difícil es poder tratar a los demás exactamente con ese mismo amor, que es lo que venimos hablando toda esta mañana. Yo creo que ahí está lo complicado, el poder reflejar y que la forma como yo trato a los demás pues sea de esta manera, que no haga nada indebido, que sea benigno, que no busque lo mío. Ese amor es el que es mucho más difícil de en acción, ¿no? De tratar, que es de lo que nos ser, hablabas. Hacer. Sí, que no sea un ser, sino un hacer, que sea una acción. Sí. Esa es la parte complicada de este sermón. Sí. ¿Sabéis cuál es otra parte complicada de este sermón y del el tema del amor? Dejarnos amar como Dios nos quiere amar. Porque ahora, Richard decía, bueno, nosotros sabemos que Dios nos ama de esta forma perfecta. Bueno, yo no sé hasta qué punto lo sabemos. Ojalá lo supiésemos. Pero como somos humanos y desgraciadamente ponemos a Dios atributos humanos, muchas veces lo de que no sea ira, que no es ansioso, que no busca lo suyo, no nos lo creemos. Y pues como también decía Richard, pues muchas veces decimos, ¿y esto Dios? Pero ¿por qué así? ¿Por qué me castigas de esta manera? ¿Por qué esto malo viene de parte de Dios? Quizás un ejercicio que deberíamos hacer es el de intentar creernos que Dios es todo eso que nos dice Corintios 3. Que el carácter de Dios, que la esencia de Dios es así, que Dios se relaciona con nosotros de esa forma, sin egoísmo, sin buscar lo suyo, sin querer sacar un beneficio de nuestra relación, sino simplemente es darnos, amarnos, cuidarnos, asesorarnos, conducirnos para que lleguemos al puerto que Él tiene preparado para nosotros, que no es otra cosa que la tierra nueva. Y que en ese proceso nosotros también vayamos incluyendo a más gente con ese amor expansivo, ese amor que nos llega a nosotros y que de esa misma manera fluye de nosotros a los demás. Pero para eso tenemos que hacer ese primer ejercicio, creernos que Dios nos ama de esa forma, para nosotros aprender a amar a los demás también de esa misma forma y así tocar ese instrumento que bien nos decíais tanto Katy como Esther, ese instrumento, comprenderlo, saber tocarlo con esa armonía y esa afinación que necesita, porque es verdad que, como bien decimos muchas veces en esta zona mixta y en este programa, como venimos heridos, como venimos golpeados, no es lo mismo tocar un instrumento que esté perfectamente afinado, sus cuerdas perfectamente tensadas, la caja del instrumento perfectamente aislada, insonorizada, a que tenga roturas, a que tenga quizás una cuerda que le falte. Eso es un arte más supremo, el saber tocar, sacar notas perfeccionadas de un instrumento averiado, que es lo que hace Dios con nosotros y que es lo que nos invita a hacer con los demás. Por eso el mensaje del amor es tan abarcante, tan profundo, que, bueno, yo creo que nos supera si no fuese que Dios quiere que lo comprendamos y que lo practiquemos, porque me vais a permitir incluso que diga que no está ni en nuestra naturaleza. Sí, bueno, el tema es tan amplio, has abierto un tema que no tiene fin. Para nosotros no lo podemos abarcar al completo o al 100% en este mundo, ¿no? Y me viene a la mente el caso de Jacob. Jacob engaña a su hermano, después huye, pero allá en el monte, que ahora mismo no recuerdo el nombre, donde se le aparece aquella escalera y ángeles suben y arriba de la escalera está Dios. ¿Cómo se llamaba el monte? En Betel. En Betel, pero gracias. Dios le garantiza que lo va a bendecir. Es una garantía de Dios, es la palabra de Dios.
Pero sin embargo, después se encuentra que va a casarse y a oscuras, en lugar de entrar su mujer, la que por él había trabajado Raquel, ahora le meten a Lea. ¿Está Dios bendiciéndole? ¿O es que Dios se ha olvidado? Es una cosa que también tenemos que pensar, ¿no? Dios sigue bendiciéndonos. Ahora, las consecuencias de esta vida, la maldad de los otros, la forma de vida que tenemos, a veces tenemos que sufrirla. Y unas veces nos libra y unas veces consiente que ocurran. ¿En qué consiste la bendición de Dios? En que nos da fuerza para resistir, ¿verdad? Porque Dios seguía bendiciéndole, se había comprometido, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que recordar, ¿no? Porque hay ocasiones en que los apóstoles, pues le pica una serpiente y no pasa nada. Otras cosas, ¿verdad? Pero después todos, o la mayoría de ellos, murieron mártires, con unas muertes crueles. Entonces, pues también tenemos que pensar que las consecuencias de la vida, yo suelo decirlo de esta manera: cuando viene el mes de agosto, los adventistas también pasan calor. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Dios nos da fuerza para resistir, ¿no? Y en las pruebas nos da ese valor para resistir. Porque habrán engaños, habrán crueldades, habrán torturas. La bendición de Cristo es esa, ¿no? Decir, tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo y estaré con vosotros, ¿verdad? Y entonces, pues hay ocasiones en que Dios nos libra y hay ocasiones en que tenemos que sufrir. Pero Dios sigue bendiciéndonos. Y eso es lo que también tenemos que recordar siempre, ¿no? Hablábamos hace un segundo. Perdón, Esther, adelante. Sí, nada. Decía yo que también es verdad que somos seres humanos y tenemos sentimientos y tenemos emociones y nos sentimos dañados también, ¿no? Y es verdad que solemos decir que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Pero yo coincido con José en que ojalá pudiéramos decir y pudiéramos afirmar que sabemos cómo nos ama Dios, porque si lo supiéramos nos olvidaríamos de cómo nos aman los demás seres humanos y cómo nos desaman los seres humanos. En realidad somos el resultado del amor y del desamor de los otros, y a veces tristemente, pues claro, vamos conduciendo y vamos reproduciendo esos amores y esos desamores tan humanos, ¿verdad? Pero es verdad que el texto nos invita a amar a los demás, a dejarnos amar también, pero sobre todo a recordar que nosotros amamos en cualquier caso porque Dios nos amó primero, y tendríamos que mirarle a Él en vez de recordar lo mal que nos amamos los seres humanos y lo mal que lo seguimos haciendo, ¿no? Habría que tirar más hacia arriba, mirar más hacia arriba y recordar cómo nos ama Él, sin defecto. Decía que hace un segundo hemos hablado de música y música desafinada. Y yo hago una invitación a todos, porque cuando uno lee 1 Corintios 13, uno dice, no tengo nada que hacer, ¿verdad? Qué lejos esto queda de mí. Yo invito a que toquen música desafinada, ¿vale? Todos los que han tocado instrumentos, yo he sufrido 2 violas en casa. No toco instrumento, pero he sufrido 2 violas. Y al principio las violas chirrían. Aquello no hay quien lo aguante. Y tu hijo viene con la cara sonriente. ¿Suena bien, papá? Y, sí, pero sigue practicando. ¿Verdad? Hasta que aquello empieza a sonar bien. ¿Cómo empieza a sonar bien? Practicando. Mi amor no se parece al amor genuino de Jesús. ¿Cómo puede sonar bien? ¿Cómo puede dejar de chirriar en este 1 Corintios 13? Pues cogiendo ese amor de Jesús y dejando que me transforme, dejando que poco a poco vaya apareciendo hasta que sea ese amor que Dios espera en mí. Es verdad que chirriará al principio luego irá sonando mejor hasta que llegue a la imagen de lo que Dios espera de mí. No podemos esperar que de inicio yo llego y tengo el amor de Jesús, es genuino, esto me ha invadido. Dios me tiene que ir transformando, y para que me vaya transformando me tengo que dejar transformar, que yo creo que ahí, José, es por donde apuntábamos. Tengo que dejar que Él obre en mí, que Él actúe, que Él trabaje y que me vaya creyendo las cosas y que vayan produciéndose cambios en mí. Es que el problema, uno de los problemas, es que contaminados como estamos de los valores de este mundo, como por ejemplo la inmediatez o la prisa o las soluciones clic, solemos pensar que el Evangelio resuelve inmediatamente todos nuestros problemas y nuestras culpas de manera casi mágica, ¿no? Y no es verdad. Es un error pensar que por el hecho de ser creyente, venir a la iglesia y formar parte y decir que soy cristiano, o ya me funciona automáticamente. He hecho una oración y ya mágicamente ese día me va a ir perfectamente. Nada de eso, ¿no?
yo no sé ahora mismo, pero tengo la idea de alguien que dijo que participar de la fe no es te saco del dolor o te saco de la incomodidad, sino más bien me siento contigo para ayudarte en el proceso, ¿no? O como yo tengo la imagen de que alguien que dijo, me parece acertadamente, que el Evangelio se parece más bien al proceso de una partera. Es decir, duele. El alumbramiento te va a doler, dar a luz te va a doler, pero necesitas a alguien que esté contigo. No te va a sacar. No, en el cristianismo real hay pocas epidurales que te alivien totalmente del proceso, porque las cosas duelen. Entonces, al final, yo recuerdo un poco lo que dice el apóstol Pablo, que es el mismo al que recurrimos para poner encima de la mesa 1 Corintios 13, y es el mismo que dijo en 1 Tesalonicenses que amonestemos a los ociosos, o sea, que me deis un toque de atención a mí cuando me veáis que estoy tirado ahí, pero que me alentéis también, dice, alentad a los que tengan poco ánimo, sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos, dirá en 1 Tesalonicenses 5, como luego también en Romanos dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, que estamos para ir por ese camino, para acompañar, y es también lo más difícil, creo yo, encontrar eso, porque tú, por ejemplo, Katy, hablabas, me ha resultado también llamativo del pasado y del presente. Te has referido varias veces a ese juego, ¿no? Y cómo muchas veces estamos anclados en el pasado. Y el pasado nos determina demasiado en el presente. Cuando estamos llamados a sacar lo bueno del pasado, pero a lo que nos ha perjudicado y nos ha hecho caer en el pasado, no estamos llamados a estar recurriendo constantemente a la pena, a la culpa, ¿eh? No sé qué, si un poco era la idea que tú querías transmitir. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que has dicho y muy profundo también. Bueno, yo estoy viviendo una etapa feliz de mi vida. Ahora tengo novio. Se te abre un mundo de posibilidades, sí. Hay muchos proyectos. Sí. Pero claro, también quería ponerme eso que tú decías, en la carne, en el pellejo del otro, del que está sufriendo. Y hoy, bueno, esta semana, recordé eso que has dicho tú, porque esta semana, como decía, estuve en el hospital. Me dio un brote, estaba toda hinchada. Me dijeron que no iba a poder venir aquí, o sea, no podía salir de casa porque aún hoy estoy con tratamiento y tomé la pastilla y tal. Y bueno, ha sido una intoxicación, me han dicho, no sé. Y de momento me están haciendo estudios a ver qué pasa y ya está. Entonces digo, bueno, ¿y si me dijeran, por ejemplo, que tengo, no sé, alguna enfermedad, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaría? Yo siempre he sido sana, bueno, llevo una dieta vegetariana, en fin, me cuido, hago deporte, etcétera. Entonces me pregunto, bueno, ¿y si me toca, pues, con 32 años, qué haría? ¿Cómo me lo tomaría? Entonces eso me ayudó un poco a ponerme en la piel de la otra persona, de la que sufre. Y es que vayas donde vayas, siempre hay gente sufriendo. Y nosotros también sufrimos, porque vivimos en este mundo, es parte de la vida. Y con respecto a hablar del pasado, sí, quería hablar de ello porque eso me ayuda también a ver cómo está ahora mi presente. Me gusta una cita de Elena de White que dice que no olvidemos el pasado para saber cómo Dios nos conduce en el presente, ¿no? Entonces, bueno, eso sería. Pues tenemos que ir terminando, 5 últimos minutos, así que vamos a dar una última comentario, una última reflexión. Casildo, ¿algo que quieras aportar? Sí, bueno, pues nada, que tenemos que tener fe y mucho ánimo, ¿no? Porque en esta vida, como ella apuntaba hace un segundo, hasta cuando estamos bien, siempre hay una inseguridad. ¿Qué pasará en el futuro? Por la política, por las guerras, por la inestabilidad social, ¿verdad?, económica. Hay una inseguridad siempre, ¿no?, que en cierta medida pues nos afecta a todos. Unos los podemos llevar mejor, otros peor, otros no son más optimistas, pero por eso en esta vida la seguridad total solo está en Dios, ¿verdad? Y al final lo que cuenta es salvarse y permanecer en la fe. Y esa es la bendición de Dios, que nos ayuda a sobrevivir, a seguir dando fruto.
En medio de todo, lo importante para nosotros es dar fruto, ser una bendición allá donde estemos. Y esa es nuestra misión y esa es la clase de bendición principal que Dios nos da, ¿no? Bueno. Juanfra. Bueno, yo al final de algunas cosas que ha comentado Katy, el tema de la salvación también como un proceso, yo creo que estamos aquí para caminar. Me ha gustado un poco esa idea de proceso, no que ya lo he conseguido, y que las cosas duelen, y que hay dolor, y tomar esa conciencia, porque al final yo termino pensando que la Iglesia es un lugar lo suficientemente grande donde todos cabemos y espacioso para que podamos recibirnos el uno al otro sin que nos juzguemos, sin que nos condenemos porque nos hayamos equivocado, sin que nos metamos el dedo en la llaga que todavía duele, sino que estamos para crecer en la gracia, ¿no? Y en esa gracia, tomar conciencia de ese dolor significa que a veces no podemos... Me ha gustado cuando has puesto la imagen de la careta, ¿no?, al principio, porque muchas veces incluso en la iglesia vamos con nuestra imagen, con nuestra apariencia, aparentando quizás lo que no somos o en lo que no estamos. Entonces, estar cerca de Jesús, estar en la iglesia como ese espacio donde tiene cabida el Espíritu, significaría que ahí es un espacio donde no necesitamos aparentar, no necesitamos disfrazarnos, no necesitamos más que dejar que el Espíritu tome presencia y se empiece a aparecer ese proceso que yo creo que era algo que nos instabas con tu frase final de que necesitamos un cambio hacia la palabra como quién es la palabra, para encontrar salud y reconciliación. Amén. José. Todo dicho. Pues yo enlazaría este sermón de hoy también con la escuela sabática de esta semana. Ya sabéis que siempre le encontramos un hilo conductor, ¿verdad? Pues la verticalidad que tiene la salvación, que Cristo desciende, que Cristo me salva, que Cristo me cubre, que Cristo me ama, es necesario que la tenga en cuenta para poder transitar por la horizontalidad, es decir, amar a los demás, cubrir a los demás, no acusar a los demás, tratar con cariño y con respeto a los demás y tratarme a mí mismo también así. En el momento que tengamos asumido, que tengamos claro en nuestras vidas lo mucho que nos quiere Dios, lo mucho que somos para Dios, quizás podamos empezar también a volcar eso hacia nosotros mismos en primer lugar y hacia los demás. Esther. Pues pensaba, con el tema del duelo me vino a la mente el texto de Juan 16:33, ¿no?, que lo conocemos y lo repetimos mucho. Aquel que dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí, relacionado también con la escuela sabática. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Pero gracias a que abrí la Biblia por ese lado, resulta que me encontré que justo por encima, que son textos mucho menos conocidos que estos de tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, resulta que el epígrafe anterior, la Reina Valera del 60 lo titula La tristeza se convertirá en gozo. Permitidme solo 2 versículos. Estoy en Juan 16, versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Está hablando Jesús. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Tenemos la promesa de que el duelo, Katy, pasará, ¿verdad? El duelo, tristemente, lo sufrimos, lo pasamos. Tenemos que aprender cómo poder ayudar a otros que están en proceso de duelo también, pero la promesa de la Biblia es clara, es firme. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ojalá ahora podamos ser transmisores de esa esperanza también y todos nuestros duelos, nuestras tristezas no tarden mucho en convertirse en gozo. Desde luego que lo mejor está por venir. Katy, sin duda. Un último mensaje que nos quieras dar antes de cerrar este programa. Bien, bueno, yo os dejaría con lo que me gustó cuando lo leí por primera vez, hace ya 5 años, lo del espejo. Me encantó. Los corintios fabricaban espejos y esa alegoría, ese ejemplo del espejo oscuro,
misterioso, etcétera, eso es lo que a mí me gustó de todo el texto. Es lo que, no sé, yo leo 1 Corintios 13 y me imagino ese espejo y cómo Dios me conoce. Eso que dice que Dios te conoce como tú eres, realmente. No con la careta que te pones, sino como tú eres. Entonces seré conocido como Dios me conoce. Y como Dios me conoce es muy diferente como me conoce el hombre. Pues termina aquí esta edición 303, una edición en la que hemos hablado mucho del amor, ese amor que se vive, ese amor que es algo interno, algo que brota de forma natural, en base a contemplar a Jesús, en base a vivir a Jesús, como una experiencia que es natural, que no hay que fingir, que no hay que aparentar, una experiencia que es de vida, en base a que vivimos con nuestro Señor y Él nos va transformando. Que Dios os bendiga esta semana, que podéis disfrutar de su presencia, de caminar, de pasear junto a Jesús. Estáis de vacaciones o trabajando, Él está a vuestro lado, Él camina a vuestro lado, así que sentir su presencia, disfrutar de su amor. Y la próxima semana aquí, 10 en punto de la mañana, nos vemos en la Iglesia en Casa. Que Dios os bendiga. Hasta septiembre. Ya veremos eso hasta septiembre. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuando me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Incondicional.